Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. ¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar el queso? Al presidente no le gusta, lo trata de chop suey. Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café o bocadillos, felices de la vida. A mí también me quiere mucho la gente. Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades. Cuando están en contra, somos unos corruptos. Qué bueno, voy a tomar café a mi casa tranquilo. Parece un espíritu chocarrero, perdón. Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 27 de octubre del 2010, oíme a mí, 2023, perdón, como siempre en compañía de... Maíz, espero que todas y todos estén mejor que Lucho, que ni siquiera saben qué año estamos. Y retrocedió 13 años en el tiempo. Bueno. Qué fuerte, ¿ah? Pero bueno, los temas para esta semana. Vamos a hablar de la reforma a la ley 9.999, entiéndase la que protegía a personas menores de edad de ser revictimizadas ante situaciones de violencia y o acoso por parte de docentes en el sistema educativo nacional. Vamos a hablar también de la controversia en torno al proyecto de reforma al impuesto de personas jurídicas, entiéndase las platas que deberían dársele a seguridad y el Ministerio de Hacienda no está trasladando, así como de el trabajo que ha venido realizando la Comisión del Impuesto sobre la Renta, de la cual creo que no hemos hablado todavía en el podcast, entonces vamos a dar un update de eso, así como de los resultados de la visita del Fondo Monetario Internacional al país que se dieron a conocer el día de hoy y de los proyectos aprobados. Por último, por segunda semana consecutiva, tenemos para la sección de Pregúntele a Lucho una consulta. Sí. Entonces, quédense sintonizados para saber qué nos preguntaron en esta vez. Lo mejor de todo fue que entró como un minuto después de que hubiésemos terminado de grabar el episodio la semana pasada. Cuenta como consulta de esta semana. Pero sí. Pero bueno, empecemos. Lucho viene indignadísimo. Primero porque lo regañaron y segundo porque después de lo que regañaron se dio cuenta de lo que se aprobó y se indignó aún más. Pero bueno, la reforma a la ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense. La ley fue 1999. Correcto, aprobada en segundo debate esta semana. Era la que les mencionábamos la semana anterior, que puede alguien por favor pensar en los niños, porque lo que hace es retroceder en tema de protección y seguridad de los menores de edad en el sistema educativo. Palabras de la Defensoría de los Habitantes, no mías. Correcto. Antes de que me llueva de nuevo. Pero bueno, Lucho, ¿qué pasó? Bueno, a ver, después de ese episodio recibimos un correo de una educadora a quien no le gustó, digamos, el enfoque o los comentarios que hicimos sobre esa reforma. Ella señala que esa ley ha servido desde que se promulgó para que, cifra que nos da ella en ese correo, que más de 555 docentes hayan sido acusados hasta por pedir tareas reiteradas o por exigir respeto a sus estudiantes. ¿Qué es lo que ocurre con esta ley? Que la ley 9.999, previa a esta reforma que ya se aprobó en segundo debate, y que habría que ver si no lo va a vetar el Ejecutivo, porque entiendo que el MEP estaba medio puesto, dispone que cuando un funcionario del MEP, no solo educativo, sino también administrativo, es denunciado por un estudiante, un menor de edad, por delitos de acoso sexual, maltrato físico, maltrato psicológico, todo ese tipo de cosas, se tenía que llevar a cabo una reubicación obligatoria de ese funcionario mientras se llevaba a cabo el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. Eso es lo que a los sindicatos nunca les ha gustado de esa ley, entre otras cositas que tiene ahí
como por ejemplo el hecho de que los menores de edad, una vez que hacen la denuncia una primera vez, puedan ampliarla posteriormente. Entonces, esta profesora que nos escribió al correo, pues nos invitó a leer la ley y sus reformas, porque decía, como ustedes dicen que nadie piensa en los niños, puedo decirles que nadie piensa en los docentes ni en los administrativos. Entonces vamos a explicarles en este momento por qué es que estamos opuestos a esta reforma. Primero que nada, el que estaba más opuesto de entrada era May. Yo no había leído la reforma que se proponía, no había visto el control de cambios de lo que está vigente hoy respecto a lo que se cambia con este proyecto que ya se aprobó en segundo debate. Habiendo hecho el comparativo con un software especializado que usamos para esos efectos, para hacernos la vida más fácil. Eso pues suena mucho más técnico de lo que es en realidad. Es una página web. Es una página web, pero es una herramienta técnica. Pero bueno, perdón, dale. Pues analizando los cambios que hace, pues lleva razón la Defensoría de los Habitantes en algunas, no, mentira, en general. Paréntesis. Decimos lleva razón la Defensoría de los Habitantes porque el miércoles o martes, antes de la aprobación en segundo debate, la Defensoría emite un comunicado diciendo que esa reforma era un retroceso en la protección a la niñez y la adolescencia. Correcto. Cierro paréntesis, continúa. Porque, entre otras cosas, la reforma establece que en quien va a ser reubicado ahora es el estudiante denunciante, no el funcionario del MEP denunciado. Paréntesis, puede ser reubicado, no va a ser reubicado obligatoriamente. Es una de las cosas que introduce la reforma, la posibilidad de que en lugar de mover al docente se traslade al estudiante. Porque, por supuesto, traslademos a la víctima en un caso y no al adulto, pero bueno. Y es que aquí está el primer detalle, o sea, si se llama ley para prevenir la revictimización, ahora ponen al estudiante a que sea él el que tenga que pedir la reubicación. Porque eso es lo que dice, que el estudiante va a ser reubicado si él lo quiere, si él lo pide. ¿Reubicado a dónde? Porque en todo lado hay 100 colegios a una distancia razonable a la redonda, ¿verdad? Pero bueno. Correcto. Entonces, por ahí estaba esa objeción, por ejemplo, en la Defensoría de los Habitantes. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando esta ley se aprobó en el 2021, gobierno de don Carlos Alvarado, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, la llevó a la Sala Constitucional y una vez entró en vigencia. Correcto. Acusó que la ley violaba el derecho al debido postproceso, los principios de inocencia, razonabilidad, igualdad y no discriminación de los trabajadores que laboran en los centros educativos del MEP. La sala resolvió esa acción bastante rápido y fue un voto 6-1. La sala en esa sentencia, cuando analizó la constitucionalidad de la ley, rechazó la mayoría de los argumentos, o sea, la mayoría de la sala rechazó en su totalidad la argumentación que dio APSE, diciendo esta ley no es inconstitucional. Tan no es inconstitucional, que dijo la sala, que esta ley lo que está haciendo es incorporar lo que ya nosotros como tribunal le habíamos dicho al Estado que tenía que hacer, que era incorporar en una ley los principios y derechos que tienen los menores de edad en virtud de la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención internacional en materia de derechos humanos y que es y por ende, si tiene una protección mayor que la que otorga el cuerpo normativo costarricense, está por encima de la Constitución Política costarricense, ¿verdad? Según la jurisprudencia de la sala, ¿correcto? Correcto. Por eso, a todo esto hay que meter eso en una reforma constitucional antes de que se cambie la composición. La sala dijo que entre las cosas que ya había dicho, que cuando el MEP hace procedimientos administrativos disciplinarios a sus funcionarios, pues el trámite que se hace no es para nada en beneficio del menor que denuncia. Correcto. La sala dice, siempre ha sido un proceso sumamente adultocentrista. Así que esta ley, que de por sí no es inconstitucional, él dice, más bien viene es un nuevo paradigma, es un antes y un después en este tipo de cosas, ¿verdad? Y ahora, entonces, ¿qué es lo que molesta número uno? Ese tema, ¿verdad? Ahora es el estudiante el que tiene que pedir que lo reubiquen. Número dos, que es un claro retroceso en materia de derechos humanos a los menores de edad y que los revictimiza, a pesar de que la ley dice que es una ley para prevenir la revictimización de los menores que denuncian. Número dos, es que la Asamblea Legislativa a este proyecto no lo mandó a comisión. Le aprobó una dispensa de trámites, no lo estudiaron detenidamente,
porque tal vez en ese momento, si lo hubiesen estudiado, si lo hubiesen pasado por comisión, se habrían tomado la molestia de leerse la sentencia de la Sala Constitucional, de ver por qué la Sala Constitucional dijo que APSE no tenía razón en esas argumentaciones que dio, y que en todo caso las eventuales, digamos, abusos que pudieran cometerse de una lectura demasiado amplia del texto de la ley se podían contener con la misma explicación que había dado la sala, o diciendo o porque la sala dijo, en todo caso ya estas otras salvaguardias existen en los procesos, así que no es como que ese abuso pueda ocurrir. Entonces, le dan vía rápida a este proyecto, no lo estudian detenidamente, ceden al lobby de los sindicatos de educadores. No solo ceden al lobby, hay que reconocer que esta Asamblea Legislativa especialmente está llena de docentes. Ajá, así como está llena de municipalistas. Confirmo, muchas veces son los mismos, pero ajá. Y otra cosa que a mí me molesta de sobremanera, y lo voy a mencionar, son los argumentos de una fracción como las del Frente Amplio. O sea, los argumentos del Frente Amplio para haber apoyado esta reforma es que la mera existencia de esta ley le genera burnout, síndrome del quemado, a la gente que trabaja en el MEP. A ver, la posición del Frente Amplio es congruente con su posición pro sindicatos, porque los sindicatos están opuestos a esto. Es completamente contraria a una posición de derechos humanos en pro de las personas menores de edad. El principal argumento que se da, y esto, digamos, reconozcámoselo a quien nos escribe, es que ellos se sienten que, y a mí lo que me molesta de esto es que se habla sin datos. Ajá. Que hay muchos casos en los cuales se denuncia por el simple hecho de pedir una tarea. Bueno, ¿cuántos casos son esos? Porque si estamos hablando de un caso en todo el país, esto es nimiedades. Correcto. Según la defensa. Y de hecho los datos no calzan, y eso lo puse en el reporte del miércoles, que fue que se aprobó el segundo debate. Uh-huh. Porque, por ejemplo, esta educadora que nos escribe dice que son 555 casos. El proyecto de ley, cuando se presenta, que se presenta el 1 de marzo de este año, es que veanlo rapidez. Es reciente, ajá. Ajá, es un proyecto reciente. Dice que se han presentado 392 denuncias, 260 de ellos por maltrato psicológico, 35 por maltrato físico, 49 por maltrato psicológico y físico, 45 por abuso sexual y 3 por trato corruptor. Los datos de la Defensoría de los Habitantes, que es la que le hace monitoreo a esta ley, difieren de esa cifra. Ahora, Dicen que se han interpuesto 240. Sí, pero ahí hay un detalle porque el dato de la Defensoría es sobre los que se tramitan actualmente, no los que ya puede haber casos ya cerrados. Entonces, digamos que el número tiene que estar como por, no sé. Es que ¿cuántos aún años sigue salí? siendo ¿2021? 2021. O sea, fácilmente pueden ser los 500 que ella dice, pero ya hay muchos de esos casos cerrados. Lo que no dice es, bueno, ¿y en cuántos de esos casos se encontró que realmente el docente cayó en una falta en contra del estudiante? ¿En cuántos se determinó que la denuncia del estudiante no era Creo que habían sido era 3. falsa? Creo que que ya hubiese, digamos, una sanción disciplinaria como por despido. No me acuerdo si fue la Defensoría o el texto base del proyecto que decía que habían sido 3 y los 3 eran funcionarios interinos que habían sido despedidos. Correcto. Pero bueno, entonces, y digamos, si estas quejas en abstracto, porque a ver, si yo conozco un caso de alguien que le pasó, eso no es razón suficiente. Porque todo el mundo también conoce un caso de estudiantes que han sido abusados verbal, física o psicológicamente o sexualmente por docentes y no por eso, digamos, en toda relación de poder, que es la relación que existe entre docentes y estudiantes, bueno, o entre institución, sí, porque son administrativos también. Y que de hecho esa fue otro de los argumentos que usó la sala para decir esta ley no es inconstitucional, porque resaltó que existe una relación de poder de ese tipo. En toda relación de poder siempre hay una parte más débil que es a la que el Estado debe proteger. En este caso, claramente son las personas menores de edad estudiantes, no son los docentes el sujeto más débil en esta relación. Por eso es que la ley da garantías adicionales a los estudiantes que denuncien, primero que nada para que denuncien, que es el primer problema que se tiene siempre. Más bien, los docentes se quejan de que se denuncia por cualquier cosa. El problema real es que no se denuncian las situaciones que pasan realmente. Sí. Y el otro argumento que me molestaba es que el otro argumento del Frente Amplio es que esta ley es una acusación de mala fe, que esta ley se aprobó
para que Carlos se sacara el clavo con los sindicatos de educadores por la ley del combo fiscal. ¿Qué clase de argumento es ese? Es un pésimo argumento, correcto. O sea, por el amor de Dios, ¿cómo puedes hacer un reduccionismo tan grande de una ley como esta que va dirigida en pro de los menores de edad, reducirla a ese tipo de cosas? Y ahora, aquí y hay un tema adicional que yo quiero, y, digamos, los docentes que me escuchan probablemente se enojen con esto y la señora que nos escribe probablemente nos deje de escuchar después de esto, pero yo quiero señalar algo. Desde mi perspectiva, uno tiene, digamos, el Estado como tal, por las leyes es para garantizar los derechos y, como dije, en una relación de poder se tiene que proteger a la persona más vulnerable. Y si ustedes me ponen a escoger a mí entre un docente que es trasladado de centro educativo a funciones administrativas y sin contacto con estudiantes injustamente por la ley que existía, a un estudiante que vive una situación de abuso y acoso recurrente y no denuncia por los cambios en la ley, yo siempre me voy a quedar con el docente trasladado injustamente, porque es la posición más débil en esta situación, siempre la van a tener los estudiantes, aun y cuando se den casos puntuales y específicos en los que se abuse de la denuncia. Aun cuando eso existe, yo prefiero quedarme en mi conciencia con la posibilidad de que un docente sea trasladado injustamente mientras se resuelve el tema, a un estudiante que tenga que vivir situaciones recurrentes de acoso y o abuso, porque el sistema no le da las protecciones para presentar la denuncia. Y esa es mi posición, y por eso que yo estoy en contra de esta reforma, y sigo estando en contra de esta reforma. E incluso lo voy a decir, me parece que la Defensoría de los Habitantes fue completamente cobarde en este tema. Y voy a hacer un paréntesis. La semana pasada hablamos del proyecto de autobuses. Mencionamos el tema de la consulta de constitucionalidad. La Defensoría el lunes presentó la consulta sobre el proyecto que extendía el plazo vigente de los autobuses del 2006 y 2007, si no me equivoco. Presentó la consulta, detuvo el segundo debate y en el caso de esta ley no presentó consulta, nada más envió el comunicado. Y a mí me parece que es completamente cobarde porque como ente garante de los derechos humanos de las personas que viven en este país, ¿cómo podés afirmar? Pero es que lo dicen así tajantemente. Es un retroceso en la protección a la niñez y la adolescencia. Y no hacer nada para detenerlo. Y no hacer nada para detenerlo y no meter la consulta de constitucionalidad de este proyecto. Correcto. O sea, vos decís, yo garante los derechos humanos, esto es un retroceso y no voy a ejercer mis facultades que tengo para detener su aprobación, sino que nada más les voy a enviar un mensajito de que estoy enojado con ustedes porque me lo van a aprobar. Correcto. Entonces, la Defensoría, bien que detuviera y presentara la consulta en el otro proyecto, pero en esto fue abiertamente cobarde. Correcto. Y ya me fue. Sí. Lo otro es que... o sea, y lo otro que también molesta de sobremanera es que la Asamblea cambiara cosas, insisto, que ya, cosas puntuales que se cambiaron en este proyecto, que la Sala las revisó también. Ahora, en la consulta constitucional y dijera, están bien. Por ejemplo, lo de la ampliación de la denuncia. El APSE que hizo que se quitara eso, que el menor no pudiera ampliar la denuncia una vez que la presentara. Cuando la Sala revisó eso, dijo la Sala que esa posibilidad no implicaba en modo alguno que se le estuviera otorgando un trato privilegiado a los menores de edad en perjuicio de los funcionarios del MEP, sino que era una acción afirmativa para resguardar sus derechos como menores de edad y para que el desarrollo del procedimiento no les ocasionara mayores afectaciones. Entonces, ¿cómo? Ya teniendo esa sentencia que más bien blinda, digamos, ese proceso, la constitucionalidad del proceso de ampliación de la denuncia, vas y lo echas por la borda. Y lo otro es también, que también debilitaron, es que según la ley vigente, a ver, el testimonio del menor, salvo que de que sea desvirtuado por la persona denunciada, constituye plena prueba. Ahora la ley dice que hay que evaluarlo según su edad y su madurez. ¿Cómo carajo determinar la madurez de un menor de edad que está denunciando un acto de violencia o de acoso? Complicado. Lo van a matar a los psicólogos del MEP para que digan. Pero bueno. Porque, digamos, ni siquiera es como que metieron en las definiciones porque además tocaron y metieron, tal vez sí, precisaron algunas cosas, como por ejemplo que los educadores no sé, si un chiquito está al parecer teniendo un ataque de epilepsia, porque es que hasta esos escenarios plantearon que si un educador tocaba a un chiquito que estaba teniendo un ataque de epilepsia,
para asistirlo médicamente o contenerlo, digamos, de que no se hiciera daño en ese momento, que entonces el chiquito podía ir a denunciar al profesor por eso. Eso es irracional, pero bueno. Entonces, exacto, son cosas irracionales, pero las metieron en esta reforma a la ley. Está bien. Yo creo que una delimitación de ese tipo de cosas, por más irracional que suene, digamos, en eso no lo perjudica. Pero, por ejemplo, en algo como madurez, uno, no lo definiste, dos, no definiste cómo se va a determinar, y tres, tampoco definiste, o sea, cuál es el impacto que la madurez va a tener en el testimonio. Si es una persona demasiado madura, entonces van a interpretar que tiene más propensión a mentir o a inventarse el hecho. Ahí están ese tipo de cosas. O sea, meten un concepto como madurez. Un concepto ambiguo. Ajá. Sin definirlo y sin decir hacia qué lado de la balanza va a inclinar el proceso a favor de una u otra persona. Correcto. Pero bueno. Entonces, esas son las razones por las que la aprobación de este proyecto de ley nos indigna. Nos indigna que la Defensoría, le reconocemos de nuevo, para el proyecto de buses, acertadamente planteó una consulta constitucional. Que va a perder. Bueno. Que seguramente ahora va a perder, sí, porque eso suena más a un tema de legalidad. Y es como es un transitorio de un año. Ajá, es un transitorio y además la ley dice, el transitorio dice que ese transitorio solo le aplica a las unidades que cumplen la ley 7600 y no solo la ley 7600 sino el reglamento, porque recordemos, eso lo hablamos hace muchísimos episodios, el reglamento de la 7600 tiene requisitos más amplios que la ley de lo que tienen que cumplir las unidades de transporte público, pero el transitorio lo menciona, ¿verdad? Entonces, para mí esa consulta... Yo creo que el único punto en el que puede pegar la Defensoría es en la no consulta a la población a las personas con discapacidad. Que no se consultó y habrá que ver qué opina la sala en ese tema. Yo por la jurisprudencia de la sala digo que eso no va a prosperar. Bueno, pero bueno, en cambio en este otro tema en el cual tenés temas de fondo, lo dejas pasar. Entonces, ¿sí? Cobardes. O sea, cobardes. Y cuando inclusive, o sea, de nuevo, tenés una sentencia ya de la sala que había avalado el texto de la ley, que había reconocido que era un avance en materia de derechos humanos, ya teniendo ese antecedente, para esta, que era estrictamente necesario, era urgente, y a ver, la asamblea, y aquí también hay que reconocerle, darle honor. Lucho está pidiendo un veto nuevo. No, veto. El oficialismo, que también fue cobarde, porque don Daniel, el subjefe, Daniel Vargas Quirós, habló de que por favor mandáramos a consulta, mandáramos, como si yo fuera diputado, que mandaran a consulta el proyecto a la sala constitucional, porque el MEP, que al parecer inicialmente estaba a favor, luego ya estaba dudoso. Entonces que lo votaran a favor y que lo mandaran a consulta. Entonces todo el resto de fracciones de oposición se cerraron en que no se iba a mandar a consulta, que no sé qué y que no sé cuánto. Es una lástima que el oficialismo no tenga 10 votos, ¿ah? Lo que pasa por pelearse. Sí, exactamente, porque doña Luz Mari votó. Doña Luz Mari dijo que creo que doña Luz Mari había tomado uso de la palabra y dijo que no iba a apoyar una consulta, me parece. Pero bueno, la consulta no se presentó del todo. No se presentó, exacto. ¿Ahora qué queda? Yo defender a los niños y no lo hizo. Ahora, yo esperaría, número uno, que el Ejecutivo lo vete por razones de constitucionalidad. No correcto, para que lo mande a la sala. Por razones de constitucionalidad, para que lo mande a la sala. Y si no lo veta, que la Defensoría de los Habitantes, que además de poder presentar consultas legislativas de constitucionalidad, puede meter acciones de inconstitucionalidad sin tener, o sea, la legitimación se le da la misma condición de ser Defensoría de los Habitantes, que meta una acción de inconstitucionalidad. Yo espero que el hecho de que no la hayan presentado en la consulta es porque esta ley se aprobó sin que ellos se dieran cuenta en el momento oportuno, digamos. Porque, por ejemplo, en el caso del proyecto de buses pasó, creo que fue una semana o dos entre el primer y segundo debate. Y en este caso, este proyecto sí se aprobó relativamente en un plazo más corto. A ver, ambos sabemos que un par de abogados en una noche te tienen esa consulta lista. Sí, también. Pero bueno, o sea, a ver, estoy dándole el beneficio de la duda, a pesar de que ya dijimos todo lo que dijimos. Exacto, pero bueno, terminemos con la indignación de Lucho y pasemos a la próxima indignación de Lucho. Para terminar, porque dale. Sobre el tema de los educadores, y para que vean que no todo es feo,
Yo también inicialmente estaba en contra de un proyecto que se les aprobó en segundo debate esta semana, y es un proyecto para que el incentivo, perdón, No para que no tengan que devolver la plata que les pagaron porcentualmente desde diciembre del 2018, que entró a regir el plan fiscal, hasta el 17 de febrero del 2022, por concepto del incentivo para el desarrollo de la docencia. Sin embargo, después de haber leído el dictamen de la comisión de por qué ese proyecto se presentó, resultó y aconteció que el plan fiscal, primero que nada, la reforma fiscal, sí, obligó a que todos los incentivos salariales pasaran de calcularse porcentualmente a ser nominalizados. Correcto. Número 2, el mismo plan fiscal decía que el salario no puede ser menor. La nominalización de los incentivos no podía generar un perjuicio económico, reducir el salario de los trabajadores. Lamentablemente, por la forma en la que está creado el incentivo para el desarrollo de la docencia, hacerlo nominal generaba una reducción en el salario. Por ende, se les siguió pagando porcentual. Eso se corrigió en una ley posterior, pero esa ley posterior no dejó contemplado qué iba a pasar con lo que se pagó porcentualmente entre diciembre del 18 y febrero del 22. Esta ley, pues, viene a decir, y eso se pagó de buena fe, el MEP no tiene que cobrarlo, los educadores no tienen que pagarlo. Y se pagó por un error en la ley. Sí. Por omitir ese tema. A ver, y es que aquí cuando se presenta el proyecto, bueno, o cuando salen las noticias, dicen o hablan de lo que se pagó de más. Entonces, claro que ahí es donde Lucho se indigna, pero cuando uno revisa es que no fue que se pagó de más, es que eso no se les podía rebajar porque nuestra Constitución había una antinomia clara, y la sala lo ha dicho muchas veces, los salarios no se pueden rebajar. Correcto. Entonces, ahí era donde estaba el problema. De hecho, si se los hubieran rebajado, cualquiera de ellos hubiera podido ir a la sala a reclamar ese rebajo. Correcto. Pero bueno, ese ya no nos indigna que se haya aprobado, se aprobó en segundo debate. Muy bien, ahora pasemos al otro proyecto que indignó a Lucho esta semana. ¿Vieron qué complicado fue este muchacho esta semana? Estuvo de un humor, viera usted. Uy, tenemos noticia de última hora. Dale, ¿qué pasó? Los 8 diputados separatistas, les decís vos. Correcto. Acabas de mandar una foto de doña Ada y doña Pilar muy felices presentando un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones acusando que se lesionan sus derechos por haber sido expulsados del Partido Progreso Social Democrático, por lo que piden la anulación del acto. Esto lo que significa en realidad es que el Progreso Social Democrático ya resolvió la apelación que ellos habían puesto a la expulsión y se les rechazó. Y por eso ahora están metiendo el amparo, porque ya les rechazaron en la apelación. En realidad el comunicado dice que a pesar de que el partido tenía 10 días hábiles para haber atendido su recurso de apelación, omitieron pronunciarse sobre ellas. El partido no tiene 10 días hábiles para pronunciarse sobre el recurso. El partido tiene el plazo que el partido requiera. Tienen un plazo, pero no es de 10 días. Ese es el plazo para recibir información. Estoy leyendo lo que dice el comunicado de prensa. Resumen, el comunicado es una tontera. Seguimos con temas más importantes. El proyecto de reforma al impuesto a las personas jurídicas. Contexto. Este es un impuesto que se cobra, como dice, a las personas jurídicas anualmente, si no me equivoco. Si no está al día, las personas no pueden sacar certificaciones del registro nacional. Eso es otra cosa que me indigna. Ok, no vamos a entrar en esto. Tengo una subindignación con esa medida. Porque si vos querés meterle una acción judicial a una persona jurídica y la persona jurídica simplemente está morosa en ese impuesto, no puedes tener la certificación y entonces los juzgados o la sala constitucional te rechazan el proceso porque no tenés la certificación. Es un por una causa que no es imputable a vos. Es un problema, correcto. Pero bueno, este impuesto se creó hace 10 años, si no me equivoco, tal vez menos, y lo que... tiene recursos, lo que se llaman recursos específicos. O sea, debe ser transferido completamente en la proporción que 90%. Definió la ley hacia el Ministerio de Seguridad y el organismo de investigación judicial para temas de seguridad. Y el OIJ 5%. 90, 5 y 5. Ok. ¿90? ¿Qué es 90?
90% al Ministerio de Seguridad, 5% al Ministerio de Justicia y 5% al OIJ. Exacto. El tema es que el gobierno no ha estado transfiriendo históricamente estos recursos en su totalidad. Eso lo pueden hacer en este momento porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el escenario de regla fiscal que nos encontramos, establece que en este contexto, las transferencias directas por ley que se establecen, el gobierno tiene la potestad de priorizarlas. Básicamente, la ley es cuando estamos tan mal financieramente, el gobierno tiene una potestad de levantar sus obligaciones legales y definir a qué va a priorizar y cuánto se va a asignar de lo que tiene obligatoriamente que asignar. Esto es un problema porque al gobierno no prioriza el tema de seguridad, entonces no transfiere estos recursos a estas instituciones en medio de una crisis de seguridad que está atravesando el país. Y por eso, retomando lo que había dicho en un episodio anterior, son unos... ¿Cuál fue el término que usé? Porque cierto, no, creo que no fue cínicos, creo que fue otra palabra más altisonante, pero no la voy a repetir. Son unos cínicos por decir que la gente hubiese preferido más seguridad que una rebaja al marchamo. Correcto. Cuando precisamente ya existe un impuesto que se creó precisamente para atender la crisis de seguridad. Y no se transfiere en su totalidad. Pero ok, entonces como no se transfiere y estamos en una crisis de seguridad, 3 bancadas legislativas, o bueno, congresistas de 3 bancadas presentaron un proyecto de ley para que en el caso de este impuesto el Poder Ejecutivo no tenga esa potestad que le da la 9635 y se tenga que transferir completamente esos recursos a lo que tienen que ir, que es el tema de seguridad. Eso es básicamente lo que hace la reforma, mayor o a grosso modo, digamos. El primer proyecto lo presentó el PUSC, si no me equivoco, con la firma de Horacio y su bancada. El siguiente lo presentó 2 diputados del oficialismo, el de Punta Arenas y el de Alajuela, don Alexander Barrantes y don Luis, este es uno de esos que uno nunca sabe cómo se llama. Un segundo. Don Jorge Rojas, Jorge Antonio Rojas de Alajuela, correcto. Que presentaron un segundo proyecto que ni siquiera se ha discutido porque ellos metieron el texto y se olvidaron de todo, como siempre. Y el tercer proyecto lo metió, estamos hablando que estos se metieron en 10 consecutivos. El tercer proyecto es del Frente Amplio. Es literal, o sea, los números de expedientes son 23.973, 975 y el otro es 978. Correcto. Sí, yo me di cuenta cuando los metieron que alguien les pasó el texto, básicamente. Al parecer no, porque no eran textos iguales. Ajá. Pero todos tenían el mismo fin. Se aprobó a uno de estos textos, y esto es culpa de Rodrigo Arias, uno de ellos se envió a comisión antes que los demás. Entonces, ese era el que había iniciado su trámite, comillas, porque esto tiene días. Ajá, que es el del PUSC. El del PUSC, como muchos proyectos del PUSC, estaba mal redactado, entonces acordaron que se iba a presentar una moción de texto sustitutivo para arreglarle algunas cosas, y aquí fue donde se generó la controversia del martes que indignó a Lucho y que nos va a explicar en este momento después de mi contextualización del tema. Dale, Lucho. A ver, en la reunión de jefaturas de fracción de la semana pasada se había acordado que al proyecto del Frente Amplio se le iba a hacer, sobre este mismo tema, se le iba a aplicar una dispensa de trámites. Y dale con las dispensas, ¿verdad? Llegado el momento de conocer la dispensa el martes, don Alejandro Pacheco, el jefe del PUSC, pidió la palabra y pidió votar en contra de la dispensa, diciendo que ya en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, un día antes, el lunes, ya el proyecto estaba en consulta y se le había aprobado un texto sustitutivo. Doña Sofía Guillén, la jefa de fracción del Frente Amplio, intervino para señalar que la dispensa de trámites había sido acordada en la jefatura de fracción y acusó al PUSC de haber retrasado el conocimiento de la moción de dispensa durante varias semanas para luego copiar y pegar, sus palabras, el contenido del proyecto del Frente Amplio en el que ellos presentaron antes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que resulta que acontece que después de que el Frente Amplio presentó su proyecto, don Jonathan Acuña se puso a buscar también una moción de texto sustitutivo para el de él. Y se puso a conversar con Hacienda y con el oficialismo y ellos le dijeron, nosotros estaríamos a favor si esto en lugar de ser una medida permanente aplique para los años 2025 y 2026. Entonces don Jonathan puso eso en la moción. No la ha presentado formalmente, la estaba circulando y según la acusación que hace doña Sofía,
Eso, el PUSC agarró ese texto y lo metió como sustitutivo el lunes en la comisión. El texto de la moción que Jonathan estaba circulando. Ajá, me fui a la comisión del lunes a revisar qué era lo que decía el texto. Por dicha, a ese no le aprobaron una dispensa, así que Gilbert tuvo que leerlo. Porque resulta que acontece que los periodistas no tenemos acceso a las mociones que se ven en comisión. Un día de estos me voy a cansar y les voy a meter un amparo. Leyó el texto, lo comparé. Si y tenemos los acceso, textos... tiene que estar en el acta. Lo que pasa es que el acta aparece una semana después del video. Ese es el problema. No, ojalá estuviera una semana después del video. Bueno. Pero bueno, ¿los comparaste? Los comparé y son parecidos. A ver, son parecidos al proyecto del FA, el original. No puedo asegurar que sea igual al texto de Jonathan que anda circulando. ¿Por qué? Porque el PUSC, y ese fue el proyecto, y ese fue el texto que se acordó aprobarle al proyecto como nuevo texto, dice que va a aplicar desde el 2024. Y de hecho, cuando se levantó ese cuestionamiento en la comisión de que, pero es que ya el presupuesto del 2024 está. Don Gilbert atinadamente dijo, sí, pero tienen presupuestos extraordinarios, que presenten un extraordinario y hagan el traslado que corresponde. Razón lleva a él, digamos. Paréntesis, porque aquí es un error la lógica con la que pensaron, porque en teoría, bueno, no sé, en realidad no conozco el presupuesto 2024, pero lo que ha hecho el Ejecutivo es que presupuesta toda la partida y no la usa. Y entonces gasta menos y reduce su gasto y reduce su nivel de endeudamiento, porque recordemos que se endeuda para gastar. No, pero es que no podría... El Ejecutivo lo que hace es que mete toda la partida de lo que debería transferir y ejecuta la mitad. Y la otra mitad no la ejecuta y no necesita un presupuesto porque lo que hace es nada más no la ejecuta, no la mueve y reduce su gasto. Es que acuérdate que lo que le permite la 9635 es usar la plata para otra cosa. Al parecer eso ya ocurrió en el 24, en el presupuesto 24 que ya salió de comisión. Yo creo que se están equivocando porque la 9635 no le permite usarla para otra cosa, le permite definir cuánto va a transferir. Pero bueno, más allá de eso. Más allá de eso, o no esté, tenía razón Gilbert de que hay presupuestos extraordinarios. Ajá. Sí, es que en todo caso no podrían no presupuestarlo todo. Y no, bueno, no, whatever. En fin, la discusión de plenario se volvió en esto de me plagiaste el proyecto cuando en realidad uno compara los tres proyectos y los compara con el proyecto de la Asamblea Legislativa pasada, que se le venció el plazo cuatrienal, son casi todos iguales. Había un proyecto previo que murió, ese no sé quién era, pero estaba ahí. De llevar rato. Entonces, al final, esto se volvió una pelea de egos tan estúpida, me van a perdonar la expresión, que el Frente Amplio se sentó sobre la galleta porque le rechazaron la dispensa, no quiso dar los votos para la posposición, ese día tuvieron que volver a aprobar una moción de revisión para volver a aprobarla después de que llamaron gente afuera para reunir los 38, y empezaron a hablar por todos los proyectos, y todos los diputados a hablar de todos los proyectos, paralizando plenario. Lo que es un berrinche. A mí esas varas me molestan de supremacía. Me molestan. A vos te molestan, pero a mí me parecen naturales, digamos. Me van a salir con el cuento de, pues sí, pues que todos tienen el derecho de hacer el uso de la palabra cuando se puede. Sí, pero están haciéndolo bajo la premisa de... yo creo que, a ver, ese no es mi punto. Mi punto es, cuando haya un acuerdo de jefaturas de fracción y se respeta ese acuerdo, digamos, yo no veo... A ver, que el resto del plenario decida respetarlo y pasarle por encima... la reacción del Frente Amplio es, nosotros si respetamos lo que acordamos y vamos a hablar y detener esto por todos los proyectos, que lo podríamos hacer siempre. Sí, pero acordamos que vamos a avanzar en los textos. Pero si ustedes rompen los acuerdos, yo voy a romper los acuerdos también. No, pero es que a ver, si el acuerdo es dispensar un proyecto sobre otro que ya está en comisión, en consultas y con un texto ya actualizado que atiende las observaciones. Correcto, pero a ver... ¿Cuál es la lógica? No, pero espérate, ¿cuál es la lógica? Aunque se haya acordado un jefe de fracción de aprobarle una dispensa a un proyecto de ese tipo. La pregunta es ¿por qué? Es un tema de... ¿Por qué? Sí, definitivamente. Pero ¿por qué el jefe del PUSC no estaba en la reunión de jefaturas de fracción diciendo como, pero nosotros ya está en comisión y también lo podríamos avanzar? Bueno, no podría asegurarte de que no haya estado y no lo haya dicho.
Exacto, digamos, ¿por qué sale hasta el plenario? Es que el PUSC le encanta meter todo de último minuto y en eso yo entiendo el enojo del Frente Amplio porque lo hacen, rompen los acuerdos y lo rompen en plenario. Y rompen los acuerdos para proyectos del Frente Amplio. Y exacto, entonces yo no veo, digamos, la reacción lógica de una bancada pequeña es como, bueno, y ustedes no nos dejan, no van a cumplir lo que prometieron, nosotros vamos a ejercer nuestra potestad de obstaculizar. Sí, pero hay promesas de promesas. Y si no quieren que obstaculicemos, cumplan sus promesas. Hay promesas de promesas. De acuerdo, pero digamos, yo no veo mal es parte de los balances de poderes que tiene una bancada pequeña. No, yo sí lo veo mal porque el fin último, al final tenemos entonces 3 Ahora, por supuesto, en el tema de seguridad esto es cabronada, digamos, porque es un tema urgente. Pero, más allá de eso, sí, es un tema urgente, pero la realidad del asunto es que esto no va a resolver nada en este momento porque ni siquiera estamos en discusión presupuesto 2023. Esto antes del 1 de enero no tiene aplicación práctica, exacto. Entonces, no es como que si no se aprueba mañana, perdemos la plata. No es como lo que hacía Liberación con los presupuestos cuando se enojaba con el PAC. Que le rechazaba presupuestos con intereses bajos porque qué feo que tengan plata. Pero bueno. Préstamos. Exacto, préstamos, perdón. Sí, de hecho esta semana, hace un año, se cumplió un aniversario de que el Liberación le rechazó al PAC un crédito con el BID a bajísimas tasas de interés. Un crédito súper blando era. Sí. Correcto. Pero bueno, todo con ese tema. Sí, eso es todo con ese tema. Al final nos aprobó la dispensa. Habrá que esperar a que Arias lo asigne a comisión. Aunque ya el proyecto del texto nuevo está en consultas, así que debería ser dictaminado pronto. A ver, esto no es personal. A mí siempre las tácticas de obstaculización del plenario y de comisiones también, sean de donde sean y vengan de donde vengan, son repulsivas siempre. Sí, yo sé, pero eso es porque vos tenés problemas, digamos, eso es distinto. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, la Comisión sobre el Impuesto sobre la Renta. Después de que se aprobó el famoso proyecto para sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales, se creó una comisión especial para conocer el tema de renta territorial y renta global. Esta comisión está precedida por don Gilbert Jiménez del Liberación Nacional y don Jorge Dengo en la Secretaría, si no me equivoco. Ha tenido, o por lo menos yo he visto, 2 sesiones de trabajo. En la primera llegaron el abogado y el economista, don Adrián Torrealba y Gerardo Corrales. La comisión, digamos, estaba trabajando sobre la premisa de, tuvimos la discusión acelerada en el proyecto anterior, que se discutió sobre rentas pasivas, renta territorial, renta global, renta cedular y demás. Entonces le piden a los expertos que comenten del tema. En la primera sesión fue muy gracioso porque, a ver, contexto, el abogado Adrián Torrealba, para que tengamos una idea, fue el que maquinó la estrategia de evasión fiscal que utilizó Dos Pinos para pagar parte de salarios en Belice y reducir cargas fiscales cargas sociales, en el país, por lo cual Hacienda le cobró y después la Caja le cobró. Pero bueno, es alguien que sabe del tema de la evasión y la ilusión. Y les dijo, vean, es que ustedes en la definición que pusieron tan territorial se pasaron. Porque, según dijo él, en este momento un abogado puede cruzar la frontera a Panamá, firmar una escritura del otro lado de la frontera, cobrar 5 millones por esa escritura, regresar a Costa Rica y no se le puede cobrar impuesto de renta sobre esos 5 millones, aunque la transferencia suceda dentro del país. Ok. Porque la definición que terminaron poniendo en el texto es que es estrictamente dentro del territorio geográfico del país. Usted puede agarrar un yate, ir a aguas internacionales, firmar una transferencia, un traspaso o cualquier acto notarial y no tenés que declarar renta sobre esos ingresos. Esto lo dijo él, no lo dije yo. O sea, no es mi interpretación del proyecto, que todos sabemos que yo estaba en contra de esa reforma. Pero bueno, entonces ahí claramente se les paró la peluca. Pero bueno, más allá de eso, también invitaron a la ex ministra de Hacienda y actual superintendente de entidades financieras y de pensiones, si no me equivoco, Rocío Aguilar. Y ya tiene 2 cargos. Y denunciada penalmente por el Banco Central. La denunciada penalmente por el Banco Central por el tema de manejo de datos.
Que llegó a hablar del tema de nuevo. Y entonces, a ver, las discusiones de esta comisión son interesantes porque no hay ningún texto de fondo en este momento. No se está hablando sobre un proyecto en específico. Están hablando sobre cuál es el sistema tributario que debería tener el país. Y todos los involucrados dijeron algo que yo he dicho, y a mí la gente, digamos, la izquierda, bueno, no, alguna gente me juzga cuando yo lo digo, y es que una de las peores o de las perversiones más grandes que tiene nuestro sistema en este momento es la exoneración de impuestos de la canasta básica. ¿Okay? Porque se hace apelando a las personas pobres que no tengan que pagar más de la cuenta, cuando en realidad quienes se benefician ampliamente por esa exoneración son las empresas y las personas de mayores ingresos, quienes por productos de consumo que consumen pagan mucho menos impuestos de los que pagarían si tuviera un IVA del 13% generalizado. Todos los que han estado, o sea, Gerardo Corrales, de Antorrocio Aguilar, dijeron, aquí en realidad es necesario avanzar en un sistema de devolución del IVA a las personas de los deciles más bajos para dejar esa exoneración, porque lo que está matando nuestro sistema tributario en este momento, el punto más complicado es las exoneraciones que tenemos. Es eso, digamos, estamos exonerando a demasiada gente por demasiados montos y estamos exonerando a las personas equivocadas. Y esto yo lo reflexionaba el otro día que hablábamos como, por ejemplo, la exoneración a vehículos eléctricos. Cuando exoneramos vehículos eléctricos, estamos exonerando a las personas de más altos recursos. Efectivamente. Y sí, hay una intención de la transición hacia vehículos de menos contaminantes que otros, pero son exoneraciones a las clases privilegiadas. La exoneración del marchamo también es una exoneración a las clases privilegiadas, que ahorita vamos a hablar de eso porque el FMI lo mencionó. El mantener que no tengamos renta global y mantengamos una renta cedular es una exoneración de impuestos a las personas de más altos recursos. Entonces, que lleguen a estas personas que uno usualmente diría son como bastante de derecha, y digan, aquí el problema que tenemos es de exoneraciones, y no que lleguen a decir bajen impuestos, sino ajusten los impuestos y cóbrenles a quienes tengan que cobrar. Me parece que debería ser una bofetada a esa comisión y a la Asamblea en general, que ha hecho todo lo contrario. Fin de mi rant. Pero bueno, yo nada más quería mencionar un poco que esta comisión está trabajando y está hablando del tema, y le seguiremos le continuaremos dando seguimiento a lo que de ahí aparezca. El proyecto del Ejecutivo, yo creo que eventualmente tendrá que entrar en discusión en esa comisión, el proyecto para reformar el impuesto sobre la renta. Que Especialmente si sumamos lo que dijo hoy el Fondo Monetario Internacional. Correcto. Bueno, podemos meter este tema ahí de una, o no. Bueno, no, ahorita pasamos a ese tema. Pero bueno, ese proyecto va a llegar ahí eventualmente, y la discusión de renta territorial y renta global. Lo otro que no habíamos mencionado vinculado a esto es que, no recuerdo si lo mencionamos o no, que al final no salimos por completo de la lista de países no cooperantes de la Unión Europea. No, como dijo el presidente, por culpa del famoso resello, sino porque había otro proyecto pendiente de aprobación de otro tema que no tenía nada que ver con las rentas pasivas. Correcto, que es un intercambio de información tributaria entre países, intercambio de información automático. Que al parecer a los otros países no les gusta que nosotros tengamos un número único para todo, lo cual es lo más eficiente que existe en este mundo. Correcto. Pero a ellos no les gusta porque ellos no lo pueden aplicar, entonces que cambiemos y creemos un número de identificación tributario. Desastre. Es un desastre. Yo en eso sí me montaría sobre la arepa, digamos. Claro, no, es que no. Bueno, pero a ver, paréntesis, porque aquí hagamos un paréntesis y de nuevo, yo creo que Rocío Aguilar mencionaba esto en la comparecencia, es como, Hacienda Digital tiene que avanzar en estos temas. La Contraloría General de la República presentó un informe esta semana o la anterior donde decía que Hacienda no hace uso de las facturas electrónicas a la hora de investigar. Alertaban de investigar evasión fiscal, por ejemplo. Alertaban que más del 40% de las personas obligadas tributariamente no estaban presentando factura
y que Hacienda no utiliza ese dato para darle seguimiento a las cosas. Entonces, de nada nos sirve tener un único número de identificación que es tan trazable, digamos, y que debería facilitar el trabajo de inteligencia de Hacienda cuando no se utiliza. Entonces, esperemos que Hacienda Digital avance en ese tema y definitivamente hace falta una simplificación de los impuestos en este país, pero bueno, esperemos que de esa comisión avance algo. Ahora sí. Lo que pasa es que Hacienda está muy ocupada persiguiendo lo del Baruch, como para estar revisando las facturas. Exacto, pero bueno, entonces que no utilicen las facturas para rastrear, bueno, no está presentando, hagámosle una auditoría, pidamos nada. De nuevo, volvió a salir el dato de cuántos se reportan en cero a pesar de poseer un montón de bienes e ingresos en ese informe de la Contraloría. En fin, mucho por mejorar en el tema tributario y algo, y esto lo menciona, bueno, ya pasemos al tema de la visita del Fondo Monetario Internacional porque se nos van a mezclar los temas y yo necesito hacer un corte en el podcast para poder meterlo en Spotify y que marque el momento exacto. Ok. El cual es al parecer. El Fondo Monetario Internacional hizo su quinta visita al país, quinta o cuarta visita, yo creo, no recuerdo. Hizo una nueva visita al país para ver los avances en lo acordado, según las metas, indicadores. Se reúnen con la Asamblea Legislativa, con el Poder Ejecutivo, con distintos otros actores del sector público y privado y dan una recomendación de si el país merece un desembolso adicional de lo que está firmado, que esto se firmó, esto es 2020, ¿no? Porque eso fue post-pandemia, 2020 o 2021. El SAF es de Carlos y el SRS es de este gobierno. Ok, entonces dijeron que bueno, sí, Costa Rica está cumpliendo las metas, estamos dentro de los indicadores donde deberíamos estar, pero les preocupa, ¿qué es lo que le preocupa, Lucho? La caída en la recaudación, como ya lo he venido haciendo, reportando en las cifras fiscales de los últimos meses. Correcto, se ha desacelerado, digamos. No desacelerado el crecimiento de los ingresos tributarios del gobierno, correcto. Número 2, lamentó los efectos negativos de la aprobación de la reforma del marchamo y de la ley para salir de la lista de paraísos fiscales. Básicamente al fondo tampoco le gustó que exoneraran a los bancos. Ajá. Número 3, recomendó cambios al sistema bancario nacional. Hizo una serie de recomendaciones que se volvieron locos, ¿ah? Sí, se les soltó el tapón en esta reunión. Pero primero recomendó cambios al Banco Central, que el Banco Central tiene que valorar una reducción del impacto de sus operaciones en el mercado cambiario, o sea que está interviniendo demasiado, considera el fondo. Lo que sucede es que si el banco no estuviera interviniendo al ritmo que esté interviniendo, el dólar estaría aún más bajo. Pero dice que debería ajustar el calendario de compras de divisas que hace por cuenta del sector público no financiero. Dijo que deben implementarse nuevas reformas institucionales y técnicas con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado de divisas. Le pidió al país aprobar legislación para alinear el tratamiento regulatorio de todos los bancos con el fin de ofrecer igualdad de condiciones para la competencia, lo que implica eliminar la garantía del Estado a los bancos públicos, porque considera que la aprobación de la ley de garantía de depósitos que se aprobó en la anterior Asamblea Legislativa ya es suficiente. Considera que las contribuciones para fiscales que pagan los bancos estatales, que financian un montón de programas de instituciones y programas sociales en este país, deben convertirse en una única transferencia presupuestaria y que los bancos privados deberían quitárseles la obligación de destinar recursos al sistema de banca de desarrollo que está actualmente dirigidos a préstamos para sectores desatendidos. Estos de sectores desatendidos, y los de sectores desatendidos lo estoy leyendo literalmente. El FMI está diciendo, el banco privado no tiene por qué estar dando plata para que le den préstamos a un sector desatendido. Es que, bueno, ajá. Continúa. Digo que los efectos positivos de recaudación de la reforma del 2018 deben restablecerse, sus palabras. O sea, han caído. Ajá.
Consideró que, pues, bueno, volviendo un poquito a eso, consideró que la aprobación de la reforma del marchamo y la ley de la Unión Europea erosionan los ingresos, disminuyen la progresividad, la equidad y la eficiencia del sistema tributario. Lo dicho anteriormente por mi persona. Ajá. Ajá. Y ya aquí es donde, o sea, si todo lo anterior uno no le vuela la cabeza, ya aquí, y esto en todo caso no es nuevo, pero siguen de majaderos con eso, que es que hay que quitar las exenciones fiscales del impuesto sobre la renta, al salario escolar y al aguinaldo, porque las considera ineficientes, inequitativas y costosas. Correcto. Eso tiene sentido. A la gente no le gusta, pero de nuevo, a ver, recordemos que todos los salarios, hace poco salió la encuesta de ingresos de los hogares. Todos los salarios por encima de los 890,000 colones están exonerados del impuesto de la renta. Es decir, tampoco se les cobraría ni al aguinaldo ni al salario escolar impuesto sobre la renta los salarios por debajo de básicamente 900,000 colones, que son la mayoría, porque el ingreso promedio de los hogares del quintil más alto, era 1,100,000. No, del cuarto quintil, perdón. El ingreso por persona del quintil más alto es de casi lo mismo, 1,100,000. Entonces, cuando se dice que hay que quitarle la exoneración al salario escolar y la exoneración del impuesto sobre la renta, al salario escolar y al aguinaldo, de nuevo, es que eso solo afecta a las personas de más altos ingresos en este país. Entonces, en eso yo le toco la razón ¿a quién? Al Fondo Monetario. Exacto. ¿A quién le estoy dando la razón en este momento? Al Fondo Monetario. Exacto, porque voy a dar el dato exacto para que no me digan. El quintil más alto, el quintil 4, tiene un ingreso un ingreso de hogar, digamos, del núcleo del hogar, que usualmente son 3 personas, si no me equivoco, de 1,173,000 colones por hogar. El quinto quintil, que es el de más altos ingresos, tiene un ingreso per cápita de 1,151,000 colones. Básicamente lo mismo que gana todo el quintil 4. Es únicamente ese quinto quintil el que se vería afectado, en realidad, por este tipo de impuestos sobre la renta. Entonces, cuando el Fondo Monetario dice que las exoneraciones del impuesto a la renta a salario escolar y al aguinaldo solo benefician a las personas de más altos ingresos, tiene toda la razón. No puedo negarlo, digamos, es así. ¿Algo más? Sí, y pidió otras cosas, voy. Lo último fue, y aquí es donde me imagino que van a haber más brincos, reformar estructuralmente el sistema de zonas francas. Y aquí lo voy a leer literalmente. Para desarrollar aún más los vínculos con la economía doméstica y aprovecharlas como un motor de crecimiento más general, será importante mejorar el clima empresarial fuera de las zonas francas. Esto podría involucrar el aumento de la conectividad digital, la reducción de los costos de electricidad y la mejora de los resultados educativos. Tales reformas mejorarían aún más la posición de Costa Rica como destino atractivo para la inversión y disminuirían la necesidad de incentivos fiscales para la inversión extranjera directa. Aumentar la participación de las mujeres y los inmigrantes en el mercado laboral formal incrementaría la equidad, la productividad y el crecimiento a largo plazo. O sea, el Fondo Monetario está diciendo, ustedes deberían hacerse más competitivos, o sea, resolver los problemas que los hacen no atractivos para la inversión extranjera directa, en lugar de engatusar empresas con incentivos fiscales que les están destruyendo las finanzas públicas para que vengan a invertir aquí. Claro, porque palabras más, palabras menos. El fondo advierte con el tema de salario mínimo global, y eso va a ser un problemita. Paréntesis, en la comparecencia de Rocío Aguilar en la comisión que mencionaba anteriormente, ya mencionaba que en algún momento Hacienda había hecho las estimaciones de qué pasaba si le bajábamos o sea, cuántos puntos porcentuales habría que bajar, le podemos bajar al impuesto, al IVA, al sector definitivo, que es fuera de zona franca, y aumentárselo al de zonas francas, o ponérselo al de zonas francas para que sea un efecto cero, digamos. No recuerdo el número exactamente, pero o sea, se han hecho los cálculos, digamos, si yo le bajo 3 puntos al definitivo y le puedo subir
o al revés, no, el definitivo es que son tan disparejos. Si le bajo, bajárselos al definitivo. si le bajo 1.5 al definitivo, le tengo que subir 3 a las zonas francas. Entonces le pongo un impuesto 3 a zonas francas y lo puedo bajar del otro lado. Algo así. No tengo el número exacto, pero una proporción en ese sentido. Pero bueno, sí, el fondo se volvió loco en algunas cosas, en otras tiene razón, en otras ya lo hemos dicho, llover sobre mojado. Este país tiene un sistema tributario sumamente desproporcionado. Y así como las cargas sociales, y este era otro tema en el cual Rocío Aguilar hacía énfasis, era que nuestro sistema de pensiones también está construido, nuestra recaudación en general está construido sobre los salarios, en mucho. Y eso es un problema a largo plazo, más dados nuestros niveles de informalidad. Pero bueno, eso con el acuerdo. Quedó contento el presidente de la República con lo que dijo el Fondo Monetario Nacional y nos consta porque le dio like a la... Le dio like y retweet. Like y retweet a la nota de Lucho sobre este tema, porque el titular de Lucho fue claramente señalando las inconformidades con las exoneraciones. Equipo técnico del FMI lamenta impacto rebaja el marchamo y ley para salir de lista de la UE fue el titular. Correcto. Oficialmente Lucho no es parte de la prensa canalla. Lucho, has salido de esa categoría, estás dentro de las personas que quiere el presidente. Nos van a dar pauta, qué dicha. O con nosotros así no es como funciona. Es que así no funciona con nosotros. Hay otros medios en los que así es como funciona, que al parecer hasta el ministro de Comunicación dice específicamente cuáles darles más y a cuáles no. Pero bueno, ya nos sobrepasamos de la hora, así que vayamos cerrando. ¿Qué nos quedaba por fuera? Ok, voy a hacer un par de anuncios parroquiales. Nada más, primero es para... Una pregunta todavía. Exacto, la pregunta de último para que nos escuchen. El primero es para entregar el reconocimiento de congresista de la semana a la diputada Katia Cambronero Aguiluz. A pesar de que no hemos hablado de ella en específico en este programa, hace varios meses ella fue la primera en denunciar y pedir cuentas al Incopesca por haber levantado prohibiciones pesqueras sin estudios técnicos y otras cosas, las cuales esta semana el Incopesca echó para atrás, exacto, eliminó esas prohibiciones y entonces, como hemos hecho en otros casos, cuando se hace un control político efectivo y eficiente y nos enteramos oportunamente, le damos el reconocimiento a la diputada en este caso, a quien además hay que reconocer lo que ha actuado, digamos, en este tema ella estaba involucrada, digamos, en el tema de ambiente en distintos sectores, no solo con Incopesca, sino también con tiburones y Setena, creo, algo así. Y hasta está a favor del acuerdo de Escazú. En contra de su bancada. Pero sí, correcto. Entonces por lo menos congruencia en este tema para la diputada y se lo reconocemos en esta ocasión porque además Lucho estaba enojado con todos los que votaron a favor de la reforma de la ley 1999, entonces me los vetó. Correcto. Y entonces... No, de hecho mi posición era, esta semana no va a haber ninguno. Sí, yo trato de rescatar las cosas buenas de la vida, Lucho. No podemos ser solo cosas negativas. En otros temas rápidos, se aprobó el impuesto que exonera finalmente al OIJ del pago del impuesto al valor agregado del diputado Dani Vargas, en quien le damos un reconocimiento honorífico porque como votó a favor de la reforma de 1999, estaba vetado de ser diputado esta semana. Correcto. Asimismo, se aprobó el proyecto Menstruación y Justicia presentado en la anterior Asamblea Legislativa por la diputada Carolina Hidalgo y otras. Correcto. De la bancada del PAC. Ese proyecto lo dejaron aprobado en primer debate, pero se retrotrajo, se fue a comisión, se trabajó y se terminó aprobando un texto no necesariamente como se quería. No. El principal aporte que tenía este texto era exonerar de reducir a un 1% el impuesto al valor agregado de todos los productos de salud menstrual. Ajá. Venía la exoneración en la ley. En la versión aprobada se determinó que el Ministerio de Salud va a definir cuáles productos de salud menstrual van a quedar dentro de esa lista reducida del 1%.
Paréntesis, aparte, ¿por qué estaría yo a favor de esto? Si acabo de hablar del tema de la exoneración y la canasta básica. Bueno, primero que todo porque en este caso en específico son productos que son de uso obligatorio por la simple condición de existir como persona menstruante. Digamos, y aquí sí no es lo mismo que la canasta básica, digamos, porque es un gasto adicional que te pesa por existir, básicamente. Correcto. Entonces estamos a favor de esta exoneración, que sería el 1%, y el único problema es ese. Hay un artículo, la exdiputada Carolina Hidalgo nos mandó un artículo de opinión sobre este tema que está en la sección de Teclado Abierto de Delfino CR y que les invito a que lo lean porque habla no solo de las personas que aportaron para que esto fuera aprobado, sino también de los retos que quedan pendientes en este tema. Ella dice que es un paso, pero falta mucho por hacer, pero bueno, pasos son pasos y avanzamos. Y por último, para pasar a la sección de Pregúntele a Lucho, la señora, o señorita, sí, la señora, la persona, Natalia Morales, nos escribió preguntando el procedimiento que debe llevar un proyecto de ley para que entre en corriente legislativa, así como cuál es la forma correcta para hacer llegar una opinión, coadyuvancia u oposición sobre un proyecto de ley que se encuentre en proceso de dictamen en una comisión. Lucho. Para que un proyecto se presente a corriente legislativa, pues tiene que firmarlo un diputado, como mínimo, obviamente. Tiene que presentarlo físico y digital a la Secretaría del Directorio. Ahí se le asigna el número de expediente. Ahí se manda al departamento de archivo. Luego se manda a publicar en la Gaceta. Una vez publicado en la Gaceta, don Rodrigo Arias le asigna comisión. Esto es bajo el supuesto de que no se le apruebe una dispensa de trámites. Se manda a comisión. En comisión entra en agenda N cantidad de días después. Y una vez entrado a comisión, inicia el plazo de 60 días hábiles para ser dictaminado. Ese plazo puede ser prorrogado por una única vez, para un total de 120 días. Los plazos se interrumpen durante los periodos de sesiones extraordinarias si el Ejecutivo no convoca el proyecto de ley, y también se suspende durante los recesos legislativos, entiéndase cuando la Asamblea formalmente está de vacaciones, no cuando es fin de semana largo, por ejemplo. Si el proyecto está en comisión, es cuestión de que verifiquen qué proyecto es, en qué comisión está. Nosotros en Asamblea, nuestra plataforma, tenemos esa información. Igual pueden contrastarla con lo que diga el SIL, porque a veces hacen traslados de proyectos fuera de los procedimientos correctos, cosa que los pone en peligro posteriormente. A veces la Asamblea también tarden en actualizar la información del SIL. Sí. Pues bueno, revisen en qué comisión está y pueden mandar la opinión que tengan sobre ese proyecto, pues a la comisión. Las comisiones, al igual que el plenario, tienen un sistema de correspondencia, no está en línea, o sea, si hay un correo. Aquí existe, y esto va a ser beneficioso para todos los que alguna vez quieran pedir información pública. Existe algo que se llama el principio de coordinación institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted a la Asamblea Legislativa, y esto también aplica para diputados, ¿Para todos? Aplica para todos. Si usted manda una solicitud de información a un funcionario de la Asamblea, digámosle... Rodrigo Arias. No, para que no... Bueno, sí. Se lo manda a su diputado de preferencia. Pero esa solicitud de información no le corresponde a ese diputado responderla, porque no es él el que tiene la información. Ese diputado está en la obligación de trasladar la información, trasladar la solicitud, la gestión, al departamento funcionario encargado de procesarla, de atenderla. Ese es el principio de coordinación institucional y está establecido en la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Básicamente, más allá de la Asamblea, si usted le escribe a cualquier funcionario una consulta de información, esa persona está obligada a trasladarla a quien competa. Correcto. Entonces, no pueden, digamos, si no le contestan en tiempo y forma, no pueden alegar, es que eso no era conmigo, porque la obligación de ellos era trasladarlo a la persona o al órgano competente. Correcto. Nota para todos los funcionarios públicos, todas las personas funcionarias públicas también. Correcto. Por si les llegan correos que no son para ellos. Ahora, si bien en este caso sería un criterio sobre un proyecto de ley,
Lo óptimo y lo deseable, o la vía que yo usaría es escribirle a don Rodrigo Arias, porque su correo es altamente monitoreado, y en el escrito decir, don Rodrigo, por favor remita esto a la comisión que corresponda. Porque entonces don Rodrigo cada vez, todos los días que el informe de correspondencia lo anexa en el acta del plenario y ahí hay un oficio de traslado, dice, bueno, entró tal información, esto se trasladó a tal lado, entró tal cosa, se trasladó a tal lado. Ahora bien, hay que aclarar algo aquí antes para las expectativas. Que ustedes manden un criterio sin que la comisión formalmente les haya consultado, no les garantiza, no, y en todo caso, y aunque les pregunten formalmente por qué no lo aplicaron a nosotros. Ok, aunque les consulten o no les consulten, pero ustedes manden algo, no hay garantía de que eso va a aparecer consignado ni en el informe de subcomisión ni en el dictamen. Eso sí va a ser incluido en el expediente integral de la ley. De hecho, si ustedes en la asamblea tienen los expedientes de las leyes digitalizados, entonces hay leyes de leyes que tienen 50,000 folios. Entonces, eso va a aparecer en ese expediente, va a estar disponible para que los diputados lo consulten, sus asesores, y ya quienes hacen los informes de comisión verán si lo toman en cuenta o no, o si en la discusión de un proyecto de ley lo toman en cuenta no alguien en el plenario para discutirlo. Por ejemplo, el Frente Amplio suele ser una de las fracciones que más suele usar los informes de las consultas o de los criterios que llegan para expresarse a favor o en contra de un proyecto de ley aunque no esté en el dictamen. Porque además hay diputados muy cabrones, perdónenme la expresión, porque si es un proyecto de ellos y le asignan el criterio y le asignan la redacción del dictamen a ellos y su criterio es negativo, obviamente lo van a excluir del dictamen, no lo van a mencionar. Entonces lo óptimo sería que usted busque a un diputado lo suficientemente bombeta o que haya estado en contra del proyecto o que no sea un completo ¿qué término usar? Que no esté cerrado a la oportunidad de mejores o de escucha para que usted le haya que llegar el criterio y lo tome en cuenta en la discusión para plantear opiniones, solicitudes. La otra opción, que era esta, buscar a don Rodrigo, mandarle el correo a don Rodrigo para que lo meta en el acta, sería a la Secretaría del Directorio de la Asamblea, que ya es una cosa más formal. Correcto. Ahora, paréntesis, a Rodrigo se dice en su calidad de presidencia de la Asamblea Legislativa. Si fuera algún otro congresista el que ocupa la presidencia, que se envíe al correo, a ese despacho, digamos. Correcto. No es como que si Rodrigo no fuera presidente, le escribimos siempre a él solo porque... Ajá. Sí. Pero bueno. En todo caso, la Asamblea Legislativa tiene al final de su página oficial, en la sección Contáctenos, un enlace llamado Guía Telefónica. Ahí está. Asamblea.go.cr. Entran ahí, se van hasta el final de la página, o sea, el pie de página, hay una sección a la izquierda que dice Contáctenos y a la derecha una sección que dice Referencias Externas. En la columna a la izquierda dice Avenida Central y Primera, entre calles tal, Central Telefónica, Departamento de Participación Ciudadana, horario, mapa del sitio, Guía Telefónica. Tocan en Guía Telefónica y les va a abrir una página que tienen todos los números de teléfono de todas las oficinas de diputados, de todas las direcciones, oficinas administrativas que tiene la Asamblea Legislativa. Entonces ya con eso ahí pueden hacerse la idea de a quién pueden llamar y preguntar por un correo. Yo tengo el correo de la Secretaría del Directorio, pero era de la funcionaria que ya se pensionó, así que no les va a servir. Yo tenía, de hecho se dice yo tenía. Correcto. Entonces, el de la Secretaría del Directorio está en la subsección Área Administrativos. Y ahí está el número de teléfono de la Secretaría del Directorio del Plenario, de los asesores de plenario. Hay 1, 2, 3, 4 teléfonos distintos con extensiones. Está el número de la subdirectora y está el número del director. Y eso sería. Sí, ahí mandan opinión y ellos le tendrán que hacer el traslado respectivo a la comisión que le competa. Perfecto. Y esperamos haber contestado la consulta de nuestra oyente. Y con eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.
Gracias por informarse con delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr